¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Vamos a seguir con el contenido del curso de lo que habíamos estado trabajando. Va a ser muy importante recordar los temas del video anterior, pero vamos a volverlos a repasar así de forma breve para que no nos perdamos. Entonces, para hoy tenemos la ley de Gauss. Vamos a mostrar qué es y cómo se aplica con algunos ejemplos. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos con el tema. La ley de Gauss es un tema muy importante dentro del campo de la electrostática que nos permite trabajar con cargas, campos y algunas constantes sin necesidad de pasar por formas, por tipo de carga, etc. Entonces, pensemos en lo siguiente. Vamos a trabajar ahora con gráficas y vamos a visualizar unas gráficas. Pensemos primeramente que tenemos una carga positiva, como esta que tenemos en la imagen. Tenemos aquí una carga positiva, Q, que nosotros sabemos ahora que genera líneas de campo. Entonces, si nosotros visualizáramos esas líneas de campo, tendríamos una figura aproximadamente así. Una carga Q positiva, en la cual todas las líneas de campo están saliendo, ¿verdad? Recordemos que las líneas de campo son las trayectorias de una posible carga positiva dentro de un espacio de interacción de cargas. Así, esta carga, ¿sí? Esta línea sería la posible trayectoria que seguiría una carga cuando la ponemos cerca de esta carga positiva Q. Ahora, de acuerdo al tema anterior del flujo de campo, la medición de las líneas de campo se puede si nosotros creamos una superficie. Entonces, imaginemos que ahora, por la forma en que está la carga y la forma en que están las líneas, nosotros vamos a generar una superficie gaussiana, ¿sí? Una superficie, llamamos ahorita por el momento superficie, imaginaria que rodea la carga que yo contengo. Entonces, más o menos, cuando esa carga o esa superficie encierre la carga, nos quedaría algo así. Tendríamos entonces esta superficie, ¿sí? Que en teoría sería una esfera, en la cual todas las líneas de campo la están atravesando, ¿sí? Toda esta superficie es una superficie cerrada, ¿sí? Una superficie completamente cerrada, una esfera que contiene a la carga, y todas las líneas de campo atraviesan la superficie en todas direcciones, ¿sí? Saliendo. Si nosotros quisiéramos ver qué es lo que está pasando adentro, pues tendríamos más o menos esto. Tendríamos nuestra carga positiva, ¿sí? Esto sería la esfera, ¿sí? Partida por la mitad para que podamos apreciar lo que está pasando dentro y todas las líneas de campo. Entonces, para poder calcular el flujo de campo, ¿sí? Nosotros sabemos hasta ahora que el flujo de campo se calcula como el producto del campo, el área y el coseno del ángulo. Entonces, regresamos a nuestro pizarrón. Vamos a calcular el flujo de campo de la figura anterior. Entonces, el flujo de campo es igual a Phi igual al producto del campo, el área y el coseno de un ángulo formado entre la superficie y el área. Pero si nosotros regresamos a nuestra figura, vean, el flujo de campo sería el flujo de campo que se está generando por cada una de las líneas que nosotros tenemos aquí. Cada una de estas líneas generaría un flujo a través de la superficie. Así entonces nosotros tendríamos que escribir, ¿sí? Que el flujo de campo sería la sumatoria de todos esos pequeños campos que se generan en las pequeñas áreas que tenemos de esa esfera que nosotros creamos. Entonces tendríamos que escribir que el flujo de campo Phi sería igual ahora a una integral de una superficie cerrada. Utilizamos este símbolo para decir que es una superficie cerrada de un campo multiplicado por el coseno de ese ángulo formado entre el campo y el área y un diferencial de área. Entonces, vamos a simplificar esto. El campo es constante en toda la periferia de nuestra superficie. ¿Por qué? Porque el campo, ¿sí? La distancia entre cada uno de los puntos de la periferia y la carga es la misma. Si nosotros recordamos, nosotros podríamos escribir aquí que el campo eléctrico, debido a una carga puntual, es igual a la constante eléctrica K sub E, que es la constante eléctrica, multiplicado por la carga, en este caso la carga Q positiva, y dividido la distancia al cuadrado. Eso significa que el campo eléctrico depende de la constante, que obviamente es constante, de la carga, que se supone que la magnitud es la misma, y la distancia al cuadrado. Si la distancia es la distancia
de la fuente emisora, en este caso la carga positiva, la distancia entre la carga y cada uno de los puntos de la periferia es la misma, por lo tanto el campo es constante. Podemos entonces ahora, dado de que el campo es constante, nosotros podríamos extraer el campo de esta integral. Entonces, ¿sí?, sacamos esto de aquí y el campo estaría ahora fuera de la integral, ¿sí?, por ser algo constante. Ahora, este coseno del ángulo es el coseno del ángulo que se forma entre una línea de campo y un vector diferencial de área. Entonces regresemos a nuestra imagen y examinemos. El ángulo sería el ángulo que se forma entre la línea de campo, ¿sí?, la línea de campo está de aquí, y un vector que apunte de forma perpendicular a la superficie. Entonces, si nosotros dibujamos aquí una nueva línea, ¿sí?, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta línea de aquí, ¿sí?, también es perpendicular a la superficie, ¿sí?, y por lo tanto paralela a la línea de campo. Y el ángulo entonces que se está formando entre la línea de campo y la superficie debe ser 0 grados. Eso significa que nosotros podríamos escribir aquí esto 0 grados, pero eso es solamente para una línea. ¿Qué pasa con las demás líneas? Independientemente de la línea que nosotros escojamos, si nosotros dibujamos una línea perpendicular en la superficie hacia arriba, tiene exactamente en la misma dirección que la línea de campo. Por lo tanto, todas las líneas que nosotros hemos dibujado en esta superficie forman un ángulo de 0 con su superficie. Por lo tanto, el ángulo para todas las líneas es 0. Ahora, el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, ahora el flujo de campo, si nosotros reescribimos esto nuevamente, el flujo de campo, el coseno de 0 es 1, nosotros tendríamos que el flujo de campo es el campo multiplicado por la integral de superficie de 1 por el diferencial de área. Esto sería lo mismo a que nosotros escribiéramos ahora integral el campo por la integral del diferencial de área, porque 1 es irrelevante. Ahora, como la integral y el diferencial son operaciones contrarias, eso significa que aquí me quedaría el campo por el área superficial. ¿Cuál es el área? El área de la superficie ficticia que nosotros estamos creando. Eso significa que por el momento nosotros tendríamos entonces el campo eléctrico, ¿sí? Y ya vimos que el campo eléctrico lo podemos calcular en términos de la carga, la constante eléctrica y la distancia. Entonces lo escribimos aquí, multiplicado por el área de una esfera que está rodeando esa carga, ¿sí? Vean de que el área sería el área de toda esa periferia, ¿sí? Si nosotros quisiéramos verlo de forma tridimensional, podríamos entonces darnos cuenta de lo siguiente. Nosotros tendríamos aquí, ¿sí?, vean, aquí está nuestra media esfera con la carga contenida. El área superficial sería el área de toda esa esfera que nosotros estamos colocando dentro de la carga, ¿sí? Esta esfera que está aquí, dentro de ella está la carga. Necesitamos entonces el área de esa esfera, que sería el área superficial de la esfera, que entonces para nuestro caso sería 4pi por el radio elevado al cuadrado, siendo r el radio de esa esfera que está rodeando la carga. Ahora, si nosotros simplificamos esta expresión, ¿sí?, se dan cuenta de que entonces ahora el radio al cuadrado se puede cancelar con el radio al cuadrado, lo que nos generaría entonces una expresión muchísimo más simple. Por lo tanto, ahora el flujo de campo nos quedaría solamente como la constante multiplicado por la carga y multiplicado por 4pi. Es de recordar ahora que definimos en algún momento que la constante eléctrica se podía escribir en términos de una constante más. La constante eléctrica es igual a 1 dividido 4 multiplicado por pi y multiplicado por epsilon sub 0, donde esta constante epsilon sub 0 se conoce como permitividad del vacío y tiene un valor aproximadamente de 8.8542 por 10 elevado a la menos 12, ¿sí?, con dimensionales específicas que serían coulomb al cuadrado dividido newtons metro cuadrado. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra nueva expresión para la constante eléctrica auxiliándonos de este valor de 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado newtons metro cuadrado. Si nosotros reemplazamos entonces el valor de la constante eléctrica ahora en esta expresión, en la de flujo de campo,
nosotros tendríamos algo muchísimo más simple. El flujo de campo sería la constante eléctrica, que es 1 dividido 4 pi epsilon sub 0. Entonces, si lo reemplazamos en la expresión de constante eléctrica, nosotros podemos simplificar aún más este flujo de campo. Entonces, 4pi, que es lo que tenemos aquí, y 4pi, que es lo que tenemos acá, es simplificable, y por lo tanto el único resultado que me quedaría sería la carga dividido esta constante que se llama epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Así finalmente entonces nosotros podemos escribir que el flujo de campo debido a esa carga puntual es la carga dividido epsilon sub 0, ¿sí? El flujo de campo depende únicamente de la carga de epsilon sub 0. Pero todo esto fue muy simple por una simple condición. Nosotros escogimos una superficie que fuera de fácil cálculo. Vean que nosotros escogimos que nuestra superficie que estaba encerrada o que contenía a nuestra carga, ¿sí? Vean que aquí está la carga, ¿sí? Tenemos aquí nuestra carga con todas las líneas de campo, aquí solo está de forma bidimensional. Nosotros escogimos una esfera para que rodeara esa carga. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos escogido otra superficie? Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Una elipse, por ejemplo. Si hubiéramos escogido, ¿qué más podemos saber? Un geoide, o supóngase que hubiéramos escogido una forma de globo, ¿sí? Etcétera. Es una figura no uniforme en la cual nosotros no podemos conocer cuál es el área superficial. Si nosotros nos pusiéramos entonces a hacerlo, ¿sí? Tendríamos la seguridad de que el flujo de campo sería igual a la integral del campo por el diferencial de área, ¿sí? Y podríamos escribirlo de esta manera: integral del campo por el coseno del ángulo por el diferencial de área. O podríamos simplemente escribir integral de campo, de la integral de campo por área, por el diferencial de área. Esto implicaría entonces que nosotros tendríamos que calcular el ángulo para cada línea de campo que atraviesa una superficie específica y generar esa integral de superficie. Pero es aquí donde entra la palabra ley. Una ley siempre es una verdad absoluta. El flujo de campo debido a esa carga puntual es la carga dividido epsilon sub 0. Si nosotros generáramos otra superficie, tendríamos que utilizar esa estrategia, pero ahora pensemos en esto. Si nosotros generamos otra superficie alrededor de esta carga que tenemos aquí, las líneas de campo atravesarían la misma superficie. Y así como el ejemplo del video anterior, que teníamos una placa rectangular y una placa inclinada, las mismas líneas de campo que atraviesan las áreas debe generar el mismo flujo de campo. Por lo tanto, el flujo de campo es el mismo. Entonces, concluimos que independientemente de la superficie que nosotros tengamos, el flujo de campo debe ser el mismo. Si el flujo de campo se calcula como la carga interna dividido epsilon sub 0, eso tiene que ser igual a la integral o al flujo de campo generado mediante una superficie cualquiera. A esta expresión que nosotros tenemos aquí se le conoce como ley de Gauss, sabiendo entonces que esta Q es la carga contenida, ¿sí?, dentro de una superficie imaginaria que nosotros creamos, que se conoce como superficie gaussiana. Está claro que mientras más simple sea esa superficie, más fácil va a ser calcular, por ejemplo, un campo eléctrico o una carga, teniendo entonces un flujo de campo. Entonces repasemos. La ley de Gauss afirma que si nosotros tenemos una carga interna encerrada por un área, que podría ser una esfera, un cilindro, una elipse, etcétera, 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 ¿sí?, nosotros podríamos conocer el campo, ¿sí? O si nosotros conocemos el campo y conocemos una superficie gaussiana imaginaria, nosotros podemos determinar cuál es la carga que se encuentra interna al área que nosotros supusimos. Entonces vamos con un ejemplo. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Dice: el campo eléctrico presente en la superficie total de una cubierta esférica delgada de 0.75 metros de radio tiene un valor de 890 newtons sobre coulomb.
y apunta radialmente hacia el centro de la esfera. Inciso A. ¿Cuál es la carga neta en el interior de la superficie de la esfera? Inciso B. ¿Qué se puede concluir en relación con la naturaleza y distribución de la carga en el interior de la cubierta esférica? Muy bien. El problema me está diciendo, ¿sí? Vamos a empezar a resolver el inciso A. Que tenemos un campo eléctrico E de magnitud de 890 newtons sobre coulomb. Todas las líneas de campo apuntan hacia el centro de la esfera. Bien, dice hacia el centro de la esfera. Eso significa que, a diferencia, esto sería un ejemplo muy parecido a la figurita que nosotros teníamos hace un momento. Entonces, esa figura sería aproximadamente esto, donde esto representa una esfera y tenemos aquí todas las líneas de campo que están apuntando ahora radialmente hacia adentro. Radialmente se refiere paralelas al radio. Ahora, nosotros entonces vamos a intentar representar esto utilizando la ley de Gauss. La ley de Gauss afirma que la carga interna Q, pero en este caso pongamos la minúscula Q, la carga interna dividido la constante epsilon sub 0 tiene que ser igual, ¿sí?, a una integral, ¿sí?, de superficie que represente el campo multiplicado por el diferencial de área. Muy bien. Esta área va a ser el área de la superficie que se está creando o que existe, por la cual atraviesa un campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico, ¿sí?, tiene un valor de 890 newtons coulomb y apunta radialmente hacia el centro de la esfera. Y afirma que el campo eléctrico presente en la superficie. Eso significa que este es el campo eléctrico en toda la superficie. Por lo tanto, nuevamente, es una constante en esa integral. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que el campo, ¿sí?, multiplicado por la integral de superficie del diferencial de área, siendo el área de la superficie que existe, en este caso nuevamente una esfera. Entonces el campo multiplicado por el área, que sería el área 4 multiplicado por pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Sí? Eso significa que nosotros simplificamos esta expresión ahora de la forma carga interna dividido epsilon sub 0 igual a el campo, ¿sí?, o escribámoslo mejor, 4 multiplicado por pi multiplicado por el campo, ahora sí, y multiplicado por el radio al cuadrado. De tal forma entonces que si yo quiero determinar cuál es la carga interna, ¿sí? ¿Sí? Bueno, me hace falta algo bien importante. El resultado de la integral, ¿sí?, de esta integral de superficie se obtiene también del coseno del ángulo generado entre la dirección de la superficie y la dirección del campo. Regresemos a nuestra figura. En esta figura, las líneas de superficie apuntan hacia afuera de la superficie, es decir, estas líneas van ahora de aquí hacia afuera, ¿sí?, van de aquí hacia afuera, y por lo tanto, como apuntan hacia afuera y las líneas de campo apuntan hacia adentro, el ángulo formado ahora entre las líneas de campo y la dirección de la superficie es 180 grados. Recuérdense que el vector de área siempre apunta hacia afuera del área, Eso significa que entonces que aquí tenemos 180 grados y el coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, aquí el resultado de esta integral tiene que ser menos el campo por 4pi r cuadrado. Así entonces aquí obtendríamos menos 4pi campo por r cuadrado. Si lo que nosotros queremos determinar es la naturaleza de la carga, ¿sí?, vean, ¿cuál es la carga neta en el interior de la superficie de la esfera? ¿Sí?, y qué puede concluir en relación con la naturaleza y distribución de la carga interior. Nosotros entonces concluiríamos que la carga interna es igual a menos 4 multiplicado por pi multiplicado por el campo multiplicado por el radio al cuadrado, y todo eso aún multiplicado por la constante epsilon sub 0. Entonces, si nosotros ingresamos datos ahora a esta ecuación, calcularíamos cuál es el valor de la carga interna en esa esfera. Carga interna entonces sería igual a
menos 4 multiplicado por pi por la magnitud del campo, que era de 890 newtons sobre coulomb, multiplicado por el radio al cuadrado. Y si regresamos para nuestros datos, el radio me dice que es de 0.75 metros, ¿sí? Bien, de radio, ¿sí? No es diámetro. Entonces yo puedo escribir aquí 0.75 metros, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado. Uy, algo pasó aquí. Al cuadrado. Y multiplicado por la constante epsilon sub 0, que recordemos que era 8.85 por 10 elevado a la menos 12, ¿sí? Coulombs al cuadrado, multiplicado por, dividido, ¿qué? Newtons metros al cuadrado, ¿sí? Así, entonces, si nosotros ingresamos datos a nuestra calculadora, vamos a poder calcular cuál es el valor de la carga interna. Entonces, si ingresamos los datos, obtenemos que la carga interna es de menos 55.68 más o menos nanocoulomb. Nano porque es por 10 a la menos 9 nuestro resultado. Entonces hemos calculado el valor total de la carga interna, ¿sí? ¿Qué se puede concluir en relación con la naturaleza? Pues la carga es negativa, ¿sí? Es una carga negativa. Y distribución de la carga en el interior de la esfera, vamos a suponer que la carga es una carga puntual. Carga puntual negativa. ¿Por qué puntual? Porque si fuera una barra, por ejemplo, que está contenida, las líneas del campo no serían radialmente hacia adentro, sino generarían diferentes direcciones. Entonces tiene que ser una carga puntual negativa. Bien, veamos este ejemplo. El aire que está por encima de cierta región a una altitud sobre el nivel del suelo de 500 metros, el campo eléctrico es de 120 Newton-Coulomb en dirección hacia abajo. A una altitud de 600 metros sobre el nivel del suelo, el campo es de 100 Newton-Coulomb hacia abajo. ¿Cuál es la densidad de carga volumétrica promedio de la capa de aire entre estas dos alturas? ¿Es positiva o negativa? En síntesis, me están preguntando cuánta carga hay por unidad de volumen, ¿sí? Entre dos capas. Más o menos una figura de lo que está pasando sería más o menos así. Vamos a suponer que esta línea de aquí es el suelo. A 500 metros entonces tenemos la primera capa de aire que tiene un campo eléctrico en dirección hacia abajo de 120 Newton-Coulomb, y tenemos luego a 600 metros, que serían 100 metros más arriba de esa capa, el otro campo que tiene 100 Newton-Coulomb siempre dirigido hacia arriba. Ahora, supongamos que calculamos una franja que se encuentre entre esas dos capas de aire, ¿sí? Más o menos así. Es decir, esta capa entre estas dos líneas, esta línea de aquí y esta línea de acá, representarían las líneas que se encuentran, ¿sí? Entre esta cajita que asumimos que tiene un área A, ¿sí? Vean entonces, el campo eléctrico para la cara superior, para esta línea de aquí, ¿sí? El área estaría apuntando hacia arriba y el flujo de campo está apuntando hacia abajo. Entonces vamos a intentar calcular el flujo de campo total que está atravesando esa área. El flujo de campo sería igual, ¿sí?, al campo por el área por el coseno del ángulo más el área multiplicado por el coseno también del ángulo. Pero ¿qué diferencia hay? Pues como nosotros tenemos dos campos, entonces tenemos cada campo, ¿sí? Vamos a suponer que este campo es el campo de abajo y que este campo es el campo que está arriba, y el ángulo es el ángulo que corresponde a cada una de estas. Bueno, entonces empecemos a calcular el flujo de campo, que en este caso entonces sería el campo número 1, que serían los 120 Newton-Coulomb, Newton sobre Coulomb, multiplicado por el área que estoy llamando A, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí?, que están formando el área y el campo.
Como estoy trabajando con el campo de 120, el área, vean que sería, como es una caja por aparte, el área apunta siempre hacia afuera, entonces también apuntaría hacia afuera. Entonces el ángulo formado entre el campo y el área serían de 0 grados. ¿Sí? Eso sumado con el siguiente campo, que es de 100 newtons coulomb, multiplicado por el área, que estoy suponiendo que es A, y a eso multiplicado por el coseno del ángulo formado entre ese campo y el área. Como este campo de 100 está apuntando hacia abajo, pero el área apunta hacia afuera, apunta hacia arriba, el ángulo es de 180 grados. Entonces aquí hemos calculado el flujo de campo para esa superficie o esa caja que nosotros tenemos ahí. El flujo de campo entonces total es igual a carga interna dividido el valor de la constante epsilon sub 0. Así entonces, independientemente de la ley, como afirmaba la ley de Gauss, independientemente de la superficie que se genere, el flujo de campo es esto, y nosotros, como lo calculamos, ¿sí?, nos ha dado que es 20A. Nosotros entonces tenemos ya casi la carga total que está interna dentro de esa capa de espacio de aire entre 600 y 500 metros. Entonces podríamos decir que la carga interna, Q interna, es igual a 20 veces el área, y eso multiplicado por la constante epsilon sub 0. Ahí tenemos entonces la carga total que está encerrada dentro de esa superficie de aire entre 500 y 600 metros. Pero el problema me está solicitando, vean aquí, cuál es la densidad de carga volumétrica. Es decir, el problema me está pidiendo que nosotros calculemos la densidad de carga volumétrica. La densidad sería entonces igual a la carga dividido el volumen que se encuentra dentro. En este caso sería la carga, que en nuestro caso nos había salido 20 veces el área multiplicado por epsilon sub 0, todo eso dividido entre el volumen. ¿Cuál sería el volumen? El volumen sería el volumen de la caja que nosotros habíamos asumido que se encontraba o que se formaba entre estas dos capas de aire. En este caso serían entonces el área multiplicado por el espesor, y el espesor es de 100 metros. Entonces aquí tendríamos 100 metros, y simplificado esto entonces nos daría, vean que cancelamos el área, me daría simplemente 0.2 veces, ¿sí?, el valor de la constante epsilon sub 0. Entonces si nosotros utilizamos una calculadora para obtener este resultado, nos daría que la carga entre esa capa de nubes es de 1.77 por 10 elevado a la menos 12 coulomb, ¿sí?, sobre metro cúbico, porque el problema me pide la densidad de carga volumétrica. Eso significa que cada metro cúbico de aire que se encuentre entre esas capas de aire entre 500 y 600 metros tiene una carga total de 1.77 por 10 a la menos 12 coulombs. La pregunta ahora es, ¿sí?, ¿cuál es la densidad de carga de aire entre estas cargas? ¿Es positiva o es negativa? Dado de que una carga, el flujo de campo es positivo, significa entonces que la carga interna es positiva. Entonces vean aquí, el resultado es positivo por el hecho de que la carga que está dentro, ¿sí?, es positiva. El propio problema me da el signo de esa carga, ¿sí? Entonces espero haber resuelto sus dudas con esto. En la próxima clase vamos a hacer más ejercicios sobre aplicaciones de la ley de Gauss. Bueno chicos, y es así como hemos llegado al final de este nuevo video. De verdad, mis mejores deseos. En serio, deseo que les haya sido muy útil. Sé que es un tema complicado, pero vamos a tratar de trabajarlo en clase también. Si les gustó, recuerden pinchar en me gusta. Si no les gustó, pues en no me gusta. Si quieren estar pendientes cuando yo suba nuevos videos, no olviden pinchar también en suscribirse. Y nos vemos entonces en un nuevo video.